Comienza la hora del museo. Historia, patrimonio, identidad y el quehacer cultural. Un diálogo para reflexionar la actualidad de Chile y del mundo. La hora del museo, el programa del Museo Histórico Nacional, conducido por el periodista Luis Cruz. Muy buenos días, sean todos y todas muy bienvenidos y bienvenidas a La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional. Nos estás escuchando a través de nuestra señal 94.5 FM, 124 en AM y también a través del streaming www.radiousach.cl. Como cada mañana, los quiero invitar a que visiten la web del museo www.museohistoriconacional.cl y que allí revisen la agenda de actividades que tenemos para esta semana. Hoy vamos a hablar de breve historia de Chile, de la última glaciación a la última revolución. La verdad es que no es tan breve la historia, es un libro bastante extenso, tiene casi 600 páginas y nos va a acompañar Alfredo Sepúlveda, quien es el autor del libro. Pero antes de ir con la entrevista, como ya es un ritual, nos vamos a escuchar la primera canción de esta mañana. Esto se llama Invéntame un final, Prehistóricos.
posible sintetizar en un libro los acontecimientos más significativos de nuestro pasado. Breve historia de Chile, de la última glaciación a la última revolución, de Alfredo Sepúlveda, es un intento, ¿no?, de responder a esta pregunta. Y hoy nos acompaña Alfredo para conversar acerca de este libro, de la historia de nuestro país, desde la última glaciación a la última revolución. Alfredo, te quiero agradecer que hayas aceptado la invitación a conversar en la hora del museo. Al contrario, un agrado. Muchas gracias por la invitación. El programa del Museo Histórico Nacional. La verdad es que tu libro es bien sorprendente. Creo que es un esfuerzo titánico sintetizar la historia de este territorio en un libro y se lee bien. Es un libro ágil, uno aprende, funciona el libro. Eso intentamos. Pero sabes que yo, antes de entrar en materia y de hablar de la breve historia de Chile, te quería preguntar un poco acerca de ti, porque, como te comentaba tras micrófono, cuando estaba preparando la entrevista, empecé a investigar tu biografía y me di cuenta que había un cuento tuyo publicado en Cuentos con Walkman, que es esta antología que salió en los 90, que la preparó Alberto Fuguet con Sergio Gómez. Claro. Y me di cuenta, claro, que habías publicado ficción además, entonces quisiera que nos contaras un poco eso de tu trabajo como escritor. Pues yo soy periodista de profesión, estudié en la Chile y en Columbia, en Estados Unidos. Tuve una carrera en el Mercurio como 10 años, un poquito más. Ahí fui editor de Zona de Contacto, por eso fui muy cercano a ese proyecto, llegué a editarlo, de ahí viene Cuentos con Walkman. Después seguí en Revista del Domingo en Viaje, en Revista del Sábado. Después me fui a la academia, llegué a ser director de la Escuela de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado. Después tuve un paso por la televisión de pago en una empresa que se llama Filmocentro, que es la que hace las señales vía X, Solar Latina, todo eso. Y hace unos años me he dedicado estoy independiente, tengo una empresa que gestiona propiedad intelectual de escritores con productores audiovisuales y muy fuertemente me he dedicado a los libros, fundamentalmente a la breve historia de Chile. Y siempre tuve como una vida como paralela, además de la profesional de escritor. Tengo 2 novelas de ficción. Sí, eso me interesa, ¿no? Como esta vida paralela tuya. Una que se llama Las Muchachas Secretas, que es de 2004, y otra que se llama Virginia Water, que es del 2013. Esta última tiene más que ver con historia porque está basada, es una ficción que tiene como marco de fondo la detención de Pinochet en Londres. De hecho, transcurre en Londres toda la ficción, hay un poquito nomás que ocurre en Chile. Y los libros de historia, que yo creo que es lo que más me ha gustado hacer, es una de las cosas más reconfortantes para mí. Son 3, que son Bernardo, una biografía de Bernardo Higgins, que es un libro que saqué en el 2007, que tuvo una resonancia importante, así como la tuve. Lo sacaste pensando en el Bicentenario, leí yo por ahí. Claro, lo saqué, pero bastante antes, como 3 años antes, sí. Y es una biografía completa de Bernardo Higgins, desde que nace hasta que se muere, poco antes, porque toma un capítulo sobre Ambrosio, hizo una investigación bien interesante sobre Ambrosio Higgins, que es un personaje que está medio en la penumbra. Y ahí aproveché contactos que hice en Irlanda, etcétera, etcétera. Y después en 2010, ya con Bicentenario enfrente, hice un libro que se llama Independencia, 7 crónicas históricas, que básicamente es bien parecido al fenómeno que hay ahora de historias episódicas. Son 7 pequeñas historias de la independencia de Chile o de épocas relacionadas, claro, que están contadas con narración periodística y con técnicas que en el momento traté de como forzar la cuestión a llevar la manera de escribir a técnicas lo más parecida posible a la ficción, sin que el libro sea ficción. Claro. Por ejemplo, hay una que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero es sobre Mateo Vittorio Zambrano, la noche antes de la noche del 17 al 18 de septiembre de 1810, que no puede dormir y que está con insomnio y que es muy viejo y empieza a pensar todas las cosas que van a ocurrir en adelante. Claro. Ese tipo de cosas intenté hacer, y encontré historias también como que podrían calificar ahora como las cosas que hace Jorge Baradit. Ponle tú, en ese tiempo ayer di con una... De alguna forma fuiste un precursor, claro, de un poco, todo este boom, claro,
estos libros de historia, no necesariamente escritos por historiadores, ¿no? Claro, Y que hacen claro. agregan un punto de vista distinto, un estilo de escritura Sí, distinto. bueno, el género es bien antiguo. No sé, Stefan Zweig con Momentos Estelares de la Historia, que son libros de principios del siglo XX. Claro, pero en Chile no había ocurrido un fenómeno editorial como este, al menos desde el retorno de la democracia en adelante. De historias episódicas yo no recuerdo si hay antecedentes previos. Sería interesante hacer una investigación bibliográfica, sí, porque yo creo que gente como... de alguna manera, no sé, Edwards puede ser un poquito, claro, en el formato de crónica puede tocar esa tecla, digamos. Pero te decía que encontré historias como divertidas, que es como una invasión que hubo de chilenos a México en 1823. Una invasión de Una chilenos invasión naval, digamos, de unos escindidos de la expedición libertadora del Perú que llegan hasta Acapulco y terminan tomándose un pueblo como por una semana en Baja California. Wow. Sí. ¿Y eso es, Pero y muchas cosas esa crónica está? Sí, está en Independencia, Está en se llama Independencia. Chile invade México. Oye, pero ¿y tu acercamiento a la historia, cómo se produce en tu biografía personal, digo? De una manera muy simple. Yo andaba buscando un proyecto en 2007 y trato de pensar en una cosa como periodística que tengo que tratar de ver como el elefante en la habitación, que es como cuando pilla uno algo que está ahí tan encima de nosotros que no lo vemos. Y descubrí que era Bernardo Higgins. Todo se llama Bernardo Higgins, la escuela militar, la sexta región. Y fíjate que la última biografía de Bernardo Higgins de consumo masivo, por decirlo de alguna manera, antes de la mía del 2007, había sido la de Jaime Izaguirre. Jaime Izaguirre es uno de los próceres de la historia chilena, digamos, un profesor, pero él hizo una biografía que podría considerarse ahora de divulgación y la publicó en 1946, o sea, había habido... Ese era el antecedente, o sea, habían pasado... 6 décadas de biografías con vocación masiva, digamos. Y tanta vocación masiva que Izaguirre, digamos, inventa escenas en su biografía de O'Higgins que no sé si existieron o no, pero por lo menos no están documentadas y él tampoco las documenta. Por eso tuve el encuentro de Ambrosio con O'Higgins joven, que entretenía la biografía de él, porque la novela con lujo de detalle, que O'Higgins se siente muy mal al ver a su padre, que su padre no lo pesca, pero no hay ninguna... o sea, es un narrador omnisciente que sabe lo que... Exacto, y sin ninguna base documental para que nos dé cuenta de que ese encuentro existió. Bueno, hay algo ya que estamos hablando de O'Higgins, ¿no? La mamá de O'Higgins. Leí por ahí que históricamente, parece que tú lo decías, que hasta no sé, 1950, se había descrito a la mamá de O'Higgins de una forma muy particular, ¿no? Como una mujer... Claro, los historiadores como clásicos, que no había otros tampoco en Claro. 1950, la consideran un poquito una casquivana. Eso me llamó mucho la atención. Sí, por el hecho de haberlo tenido tan joven, digamos, y como que dan a entender que siempre que fue ella la que ejerció sus encantos sobre el viejo Ambrosio. Claro. Que me llamó la atención en esa forma de narración que tenía. La tiene Izaguirre, la tiene Gustavo Paso y otro historiador más que siempre la describen como ardiente. Esa palabra me acuerdo perfectamente que la ocupan así, ardiente y desprejuiciada, ardiente y despreocupada, una cosa así. Y luego cuando ya se transforma en la madre del padre de la patria, claro, ahí ya la tratan con respeto y le dicen doña Isabel, que siempre estuvo al lado de su hijo, etcétera, etcétera. Pero la parte de la juventud hay un de cambio ella, en el tratamiento del personaje. Es bien impresionante, sí. Sí, pero y está resuelta esa historia, se sabe, ponte tú, porque tú dices, lo leí también, de que incluso podía haber sido una violación de Ambrosio a la madre de O'Higgins, que quedó ahí como a una menor de edad. No lo sabemos porque hay que considerar la cultura de la época y hay que considerar también quién era Ambrosio Higgins y hay que considerar la posición social de los Riquelme en Chillán en esa época y hay que considerar también que el matrimonio era muy distinto. El matrimonio era una cosa de la élite. Las clases bajas no se casaban, no les convenía en lo absoluto y era una cosa para regular herencias y para juntar fortunas. Y los Riquelme que venían de una fortuna un poquito en decadencia, bastante en decadencia en Chillán porque la fortuna, la tierra se había digregado en mucha gente, se hallan con esta niña y yo especulo en mi libro que no ven con malos ojos que ella eventualmente pudiera estar relacionada con Ambrosio. Una forma de reposicionarse exactamente, socialmente. Claro, aunque haya sido ella una niña de 17, 18 años y creo que él tenía 56, 57 para el momento, pero no es extraño. Lo que sí hay más dudas es por qué él no se casa con ella, porque siempre se ha sostenido que no podían.
Claro, no podían a la primera, pero no es tan así. Hay muchos ejemplos de funcionarios de la corona que se casaron con criollas pidiendo los permisos respectivos, y en este caso no hubo eso, y tampoco tenemos registro documental o una huella documental que muestre que haya habido contacto entre Ambrosio e Isabel después del nacimiento de Bernardo, lo que no quiere decir que no haya ocurrido. Claro. Bueno, todo esto aparece o está en biografía de Bernardo Higgins, claro, de Alfredo Sepúlveda, para que la busquen. Es un libro que salió publicado en 2007. Sí, pasemos el aviso. Yo creo que va a aparecer de nuevo el próximo año, porque no quedan ejemplares. ¿Lo van a reeditar? Sí, lo acabamos de firmar con Random de nuevo, y ese y Independencia están en el catálogo futuro. Bueno, entonces desde ya claro, invitado de Bernardo no quedan en bibliotecas solamente. Claro. En el Bibliometro está. Bueno, y respecto a Breve Historia de Chile, ¿cómo surge este proyecto? ¿Cómo se te ocurre escribirlo? Más o menos de la misma manera que Bernardo. Yo encuentro que también estaba buscando como la teoría del elefante en la habitación, que es lo obvio que no había. Y había mucha historia episódica, como la que hace Jorge Baradit, mucha historia secreta, como o de episodios particulares, como el trabajo de Carlos Tromben, de Carlos Basso, con Balmaceda, con Huáscar, todos estos libros que apuntan a aspectos o a episodios específicos de nuestra historia, y bueno, no había nada como una historia general de Chile. Claro. Que existe todavía en el formato pedagógico, en el formato de libro de texto, en el formato escolar. Pero yo quise llevar la idea de la narración, de las técnicas de la narración, por decirlo de una manera coloquial, de una narración entretenida a ese tipo de formato. Ese fue como el intento de llevar a cabo este proyecto, es decir, que pudiera haber una historia de Chile de principio a fin, que se pudiera leer de manera entretenida, que te la pudiera llevar a vacaciones y disfrutarla, y que no se transformara en un libro pedagógico ni académico. ¿Cuánto tiempo te tomó escribir este libro? Como 1 año y medio. ¿Un año y medio? Más, sí. Y ponte tú en términos de la investigación misma, ¿cuáles fueron las principales dificultades que tuviste que enfrentar? ¿Fuiste harto a la Biblioteca Nacional? ¿Cómo se arma, no? Yo creo que hoy en día hay muy poca dificultad. Es decir, Memoria Chilena es un sitio formidable para cualquier investigador, y la disposición o la disponibilidad de material que existe online en los formatos académicos y no académicos es muy grande también. Yo ya tenía bastante investigación avanzada, sobre todo del periodo de la independencia, con mi propio libro de O'Higgins. Claro. Así que yo creo que es técnicamente en la técnica de escribir libros de divulgación histórica, hoy día es una muy buena etapa, muy buen momento, porque tú tienes mucho material disponible sin hacer demasiados esfuerzos que corresponden. Aquí tal vez me estoy adelantando como el tema, pero... No, dale. No, lo que te quería decir es que yo soy un periodista y un escritor que divulga historia, y le tengo un respeto tremendo a la labor de los historiadores per se. Y claro, un historiador per se es alguien que puede pasar 2 años de su vida con un par de documentos en el Archivo Nacional, porque está dedicado a una cuestión súper específica, claro, que no es lo mío. Entonces yo por eso pude ir más rápido, digamos. Claro, y bueno, es cierto, te adelantaste. Claro. Pero viéndolo en perspectiva, ¿cuáles son las ventajas que tú sientes que existen o que tienen de escribir la historia, ¿no?, desde otra profesión, que en este caso es el periodismo, y las desventajas, ¿no?, respecto a los historiadores que hacen la historia de manera tradicional, digamos? Es que yo no sé si hablaría de ventajas y desventajas. Son 2 oficios o 2 profesiones que se deberían retroalimentar públicamente. Por una parte existen... por una parte los historiadores reconocen, porque este es un programa donde vienen muchos historiadores, de que una de las principales fuentes con las que ellos trabajan son las notas de prensa, son los artículos. Además, entonces está como validado, digamos, el trabajo del periodista como fuente de investigación. Claro, un poquito peligroso. Pero sí, yo entiendo que sí. Pero al mismo tiempo, este libro está basado en trabajo de historiadores, digamos. Es decir, yo no hago fuente primaria, casi fuente secundaria. Entonces... ¿Eso nos podrías explicar la diferencia? Una fuente primaria es un documento, ponle tú... El libro de Bernardo tuve más fuente primaria, en que fui a mirar las cartas de Bernardo Higgins. No entendí nada porque necesitaba un paleógrafo al lado, alguien que interpretara la escritura manuscrita del siglo XIX, de principio del siglo XX, pero algo entendí. Tenía letra muy fea, claro. Bernardo Higgins. Bueno, es la paleografía del siglo XIX, otro tipo de escritura, digamos.
Y en este usé material secundario, es decir, papers que ya se han publicado, libros de otras personas, investigaciones de otros historiadores. Y ahí tú vas cruzando información. Y ahí voy cruzando información, empleo método periodístico, digamos, es decir, trato de todo. Yo creo que no lo hice para este ejemplo específico, pero te da un poco la idea del espíritu del libro. Es decir, yo verifiqué todo. Claro. Si el combate, si Prat murió en el combate naval de Iquique, lo verifiqué. Ya. Traté de usar 2 fuentes para todas las aseveraciones que pongo en el libro. Y eso es método periodístico, que viene también del método científico, una derivación del método científico, Claro. es la manera en que he trabajado siempre. Eso es interesante. ¿Y cómo fuiste definiendo, ponte tú, los principales hitos a lo largo del libro, sobre todo en los capítulos finales, que es la historia reciente? Sí, la historia no reciente es más fácil, porque yo creo que hay un consenso, que es válido o no, digamos, pero es como el consenso escolar que tenemos con respecto a los hitos de la historia de Chile. Pero como tu libro llega hasta el 2010, Claro, si no me equivoco, sí. yo me hice esa pregunta. 2011, sí. 2011, Sí. ¿cómo fuiste armando? Finalmente eso fue por gobierno, digamos. Yo creo que de Frei Montalva en adelante, básicamente por gobierno. La dictadura la dividí en 2, tanto por tamaño como por una idea que es de Patricio Elwin, que en algún momento le dice Elwin a Pinochet: mire, a Pinochet le alega, usted me dice que soy dictador todo el tiempo, y Elwin muy calmadamente le contesta: mire, yo creo que usted fue un dictador hasta que tuvo una constitución, es decir, hasta el año 80, y después fue un gobernante autoritario. Entonces, la época de la dictadura yo la dividí en 2. El primer capítulo se llama Los años de facto, y la segunda parte se llama Los años institucionales. Y después, la época que para mí es la transición, que digamos hasta Lagos, la denominé civiles y militares. Claro. También tomando como ejemplo el famoso discurso que da Elwin en el Estadio Nacional, en que dice: sí, señores, Chile es uno solo, civiles y militares. Bueno, se llama civiles y militares. Y el siguiente lo llamo, que yo creo que es como la opinión más fuerte que doy en el libro, los frutos del capitalismo, claro. Que es y ese termina con la revolución del movimiento estudiantil de 2011, que a mí me parece que sin ofender a nadie, pero por la evidencia me parece que es el fruto de la revolución globalizadora y capitalista que Chile vive desde los años 70, y que es el despertar de una generación que ya no tiene el eje Allende Pinochet en la cabeza, sino que tiene el eje de inclusión en el modelo globalizador capitalista. Alfredo, te quiero invitar a escuchar la segunda canción de esta mañana. Excelente. Vamos a estar escuchando prehistóricos, vamos a hacer un especial acerca de prehistóricos. Esto se llama Los Salvajes.
pasos que Radio Universidad de Santiago, una emisora donde podrás escuchar y aprender sobre diferentes estilos de música clásica compuestos en Chile. Te invitamos a que juntos valoremos a nuestros creadores y creadoras. Somos tu radio pública. Anatomía de un libro, un encuentro con la literatura y sus mejores exponentes. Esos clásicos de siempre, junto a nuevas propuestas, son analizadas por diversos invitados a través de una conversación amena que incluye la disección de un libro, así como concursos y una puesta al aire de lo que sucede en la escena literaria. Anatomía de un libro, con Galo Gigliotto. El espacio donde la narrativa y personajes variopintos son los protagonistas. Estreno cada miércoles a las 20 horas, con repetición el sábado a las 14 horas. En Simple Texto abordamos en profundidad y con pluralismo los temas de interés público. De lunes a viernes, nuestros periodistas invitan a debatir a connotados expertos, variados panelistas y a los protagonistas del acontecer noticioso nacional e internacional. Sintonícenos en nuestras 2 ediciones, a las 8 de la mañana y a las 13 horas, en Radio Universidad de Santiago. Les invitamos a escuchar Sonata Austral, un espacio de conversación con compositores, intérpretes e investigadores musicales vinculados a la música clásica creada en Chile. Este programa se transmite los lunes y los domingos a las 20 horas. Sonata Austral, un programa producido y conducido por Álvaro Menantó. En las calles de Bamako, en la Rambla de Barcelona o en la Plaza del Zócalo en Ciudad de México. Geografía de la música. La música está en todas partes, por eso no descansaremos hasta descubrir cada sonido, cada voz, cada rincón de nuestro planeta en Geografía de la Música. Geografía de la música. Acompáñanos en nuestra nueva temporada de lunes a viernes a las 2 de la tarde para descubrir lo más destacado de la música del mundo. 94.5 FM y en radiousach.cl. Déjate llevar por los sonidos del mundo. Les invitamos a escuchar Chile Urbano,
un programa dedicado a difundir fonogramas e información de la música popular urbana cultivada en Chile. Este programa es transmitido los martes y jueves a las 22 horas y los domingos a las 12 horas. Chile Urbano es producido y conducido por Álvaro Menantó. Radio Universidad de Santiago, 94.5 FM, 124 AM y www.radiousach.cl. Una emisora plural, analítica y con una amplia red de voces expertas. Somos tu radio pública. Da risa ver a los campesinos de Santiago de Chile, con el ceño fruncido, ir y venir por las calles del centro o por las calles de los alrededores, preocupados, lívidos, muertos de susto, por razones de orden político, por razones de orden sexual, por razones de orden religioso, dando por descontada la existencia de la ciudad y de sus habitantes, aunque está demostrado que los habitantes aún no han nacido, ni nacerán antes de sucumbir, y Santiago de Chile es un desierto. Creemos ser país, y la verdad es que somos apenas un paisaje. Esto que acabo de leer es de Nicanor Parra, es un poema que se llama Chile. Y lo cito porque tu libro parte hablando acerca de la geografía del paisaje. Sí. Capítulo 1 Sí. de tu libro. Y quisiera que habláramos un poco de eso, ¿no? A mí me pareció bien interesante, bien llamativo que tu libro se iniciara de esta forma porque... no sé, existen, por ejemplo, la cosmogonía mapuche o las distintas cosmogonías de los pueblos originarios que abordan un poco la creación, ¿no?, de la tierra, cómo se generan los volcanes y todo. Y tú lo que utilizaste fue la cosmogonía de la ciencia, digámoslo. Cómo las placas van chocando y se va armando este paisaje. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, claro, poner geografía fue como un guiño que dura unas páginas, después pasamos a la historia, poner geología más bien, pero Geología, la sí. geología es la historia cuando no había seres humanos. Entonces, Claro. pero a ver, como, no sé, líricamente, ¿qué me llama la atención? Me llama la atención de que esto no existía, esto existe. La otra parte de América del Sur, digamos Argentina, Brasil, toda esa placa, siempre existió, siempre fue parte de la Pangea, digamos. Nosotros Claro. nos levantamos del mar o sea, este territorio se levantó del mar por la acción de las placas tectónicas, y eso explica las dos cordilleras, la depresión intermedia, Los volcanes. los volcanes. Entonces, nada, y pongo el chiste y los argentinos nos echan el chiste que nos estamos cayendo al mar. Bueno, algo de razón tienen porque Claro. alguna vez estuvimos en el mar. Fuimos un trocito de mar interior. Esa idea está en... lo que se conoce como el Valle Central, la depresión intermedia, fue un mar interior, claro. Exacto. Y eso también explica por qué en las cordilleras existen fósiles, por Así ejemplo, es, de animales fósiles, marinos. de animales marinos, claro. Eh, Porque la fuerza fue tan grande que levantó eso y claro, eso era el antiguo lecho del mar. Claro, o sea, Santiago y todas nuestras ciudades están fundadas sobre Así lo que es. alguna vez fue el fondo marino. Así es, sí. Es una bonita idea. Sí. Y bueno, para que la gente también aparece en tu libro, no se me ocurrió a mí, pero si ustedes se quieren hacer una idea de cómo era este territorio en esa época, es similar a lo que hay ahora en el archipiélago de Chiloé, ¿no? Claro, o sea, de Chiloé del Sur, toda esta geografía fracturada parece como fue el Como Valle fue Central todo el territorio actualmente. que Claro. hoy se conoce como Así es. Chile. Sí, con mucha agua, montaña, etcétera. Lo que pasa es que acá, en la parte más del norte, la cuestión subió mucho. ¿Ah? Claro. Pero, ¿sabes que a mí me gusta esa idea también de pensar que el territorio está antes que el nombre, ¿no? O sea, como Chile... Sí, absolutamente, claro. Y este territorio en el que habitamos y en el que han habitado nuestros ancestros y... Pero que tiene que ver también con siempre los territorios alrededor de volcanes son lugares que son peligrosos para la vida humana, pero también son buenos para la vida humana porque genera el volcán las condiciones del suelo propicias a la agricultura. Para muy buena agricultura, es Claro. verdad. La ceniza volcánica Así es es, un tremendo tiene fertilizante. todos los minerales necesarios para eso. Entonces, el poblamiento no es casual tampoco. Claro, y respecto hablando del poblamiento, ¿qué es lo que se sabe o qué es lo que se rescata en tu libro respecto a las teorías que hay de población de este espacio?
Uso como el consenso de unos 18.000 años, que en Monteverde, que es la más antigua, hay un sitio que es una laguna seca que se secó en el siglo XIX, o la secaron en el siglo XIX, que es en San Vicente de Tacuatagua, que yo creo que ese es el ejemplo más cercano que tenemos en la región metropolitana para ver poblamiento humano, y de hecho hay registro de poblamiento humano ahí que se acaba como 70 años antes de la llegada de los españoles, es decir, coincide con la llegada de los incas. Entonces tú tienes ahí poblamiento continuo, por lo menos de hace unos 13.000 años, registrado con registros fósiles y arqueológicos. Y esa laguna ya no existe. La secaron en el siglo XIX para agricultura, pero al momento de secarla quedó el lecho descubierto y bueno, ya ahí apareció toda la evidencia. ¿Había huesos de unos animales? Sí, han encontrado huesos de confoterios, que son los mastodontes, y con señales de haber sido trabajados por cuchillos de obsidiana, qué sé yo. Entonces yo juego con la idea que son los primeros guatones parrilleros, que se devoraron. Bueno, se devoraron al menos como 4 mastodontes. Eso es lo otro, que en tu libro, en este afán, ¿no?, de hacer la escritura más cercana al lector, hay mucho guiño, ¿no?, o cultura, no sé si decirlo cultura pop. No, sí, dale, nomás cultura pop. No, pero están las franquicias también ahí, de la encomienda, que era una... La encomienda, una franquicia como un McDonald's como de la dominación. Ya, pero no nos vayamos a la encomienda todavía, quedémonos en Monteverde, en la laguna de San Vicente de Tacuatagua. También aparece el caballo americano, también huesos por ahí, creo. No, pero así tocado muy por sobre encima. Sí, claro. El caballo fue la gran revolución tecnológica, por decirlo de alguna manera, que introdujeron los españoles. Exacto. Y que la domina Lautaro, sobre todo, y logra dar vuelta. ¿Y qué podríamos decir de la gente que habitaba, de los pueblos que habitaban en esta prehistoria del territorio? O sea, lo que sabemos ¿Qué es se sabe? Clanes más bien formados por lazos familiares, articulados en torno a las vías fluviales, y lo que más sabemos es que hay una unidad lingüística, al menos a la llegada de los incas, que es el mapudungún, pero esto no significa que sea una unidad política, ni mucho menos. Entonces no quiere decir que las personas que vivían en el valle del Mapocho Maipo hubieran estado necesariamente relacionadas con las que vivían en el valle, no sé, del Itata. Pero claro, sí sabemos que había una unidad lingüística. Había una unidad lingüística. Y luego está el capítulo 2, imperialistas. Claro. Y ahí tú abordas, ¿no?, primero la llegada de los incas. Cuéntanos un poco de eso, cómo es que llegan los incas hasta la zona del Valle, el Mapocho, ¿no? O tal vez más abajo, ahora hay indicios de que hay más al sur incluso la llegada. Esa historia no la tenemos tan bien registrada, pero sí sabemos que llegan al Valle del Mapocho Maipo. Sabemos que hay unas carnicerías muy grandes de gente, sobre todo en la zona de Copiapó, unas matanzas de diaguitas terribles. Y un ejército, digamos, plurinacional, porque a la vez que los incas van avanzando, van capturando gente de otras etnias que las incorporan a su ejército. Entonces, quien llegan acá y parece ser un ejército muy, muy grande, unas 20.000, 30.000 personas, que se instalan en un valle, o llegan a un valle que ellos denominaban, que los locales denominaban Chiri, que es el valle aproximadamente de Quillota, esa zona de la Concagua. Pero parecen haber, como el Imperio Inca hacía en todas partes, parecen haber entrado en una negociación con los pueblos locales que no era necesariamente de dominación absoluta, sino más bien de tributo. Es como esta Pax Romana. Una cosa así. Y logran fundar en Santiago, en lo que hoy es Santiago, todas las nuevas evidencias lo indican, una especie de ciudadela ceremonial. No alcanza a ser ciudad, como que viva gente así con el concepto de ciudad que nosotros tenemos hoy día, pero sí tiene edificios ceremoniales importantes, y parecen haber vivido en una especie de convivencia, en algún tipo de pacto con los pueblos que hablaban mapudungún de aquí del Valle del Mapocho Maipo. Y la Plaza de Armas. Parece haber sido el centro ceremonial inca de la misma manera que hay en el Cusco. Tenían una explanada. Claro. Entonces, el modelo de ellos es más o menos replicar la geografía del Cusco en las ciudadelas que fundaban. Y parece haber sido también un centro administrativo de ellos, de la recolección de impuestos, del comercio transcordillerano hacia la zona de hoy día de la provincia de Mendoza. Y ellos parece que tenían algunos arreglos con la aristocracia que hablaba mapudungún local también.
¿Y esta historia cómo se documenta? ¿Son estudios antropológicos a los que tú recurres? Fundamentalmente lo que ha hecho Raúl Esteber del museo aquí en la Quinta Normal de Historia Natural, que ha venido hace años revisando esto. Bueno, y hace poco en el Museo Histórico Nacional el año pasado hicieron unas excavaciones y encontraron evidencia de piezas de vajilla inca, con motivos inca. Claro. Y esto ocurrió poco antes de la llegada de los españoles. Como se calcula que son 70 años antes, es decir, 2 generaciones habrán vivido acá en el mundo, también en el mundo inca, en el mundo quechua. Claro. Y bueno, luego está el segundo imperio, ¿no? Que es el imperio español. Claro. ¿Qué nos puedes contar al respecto de lo que aparece, ¿no? Que es brutal, que el cambio es mucho más brutal. O sea, ya el cambio de las tribus que vivían acá o los clanes que vivían acá con el imperio inca había sido brutal, pero ya no tiene comparación con nada. Son como marcianos, tú lo describes como extraterrestres que llegan pero llegan también con una cosmovisión que no tiene nada que ver con nada. Sí, eso a mí me interesó mucho cómo lo abordas en tu libro. La idea de que la riqueza. ¿Cómo veían los españoles la riqueza versus cómo veían los pueblos originarios la riqueza? El pueblo originario tiene una idea de riqueza que es más bien simbólica, que tiene que ver con los lazos familiares, con la administración de la tierra, con ciertos vestuarios, con su posición en la guerra. La retórica también. Con la retórica, con la posición social. Y el oro para los indígenas es una cosa importante, pero más bien un ornamento. Le dan la categoría de un ornamento. Hoy día, como podrías tú ver que es lindo una lámpara. Claro. En cambio, para el español y para el mundo europeo, el oro es un bien fungible, es el símbolo de todo. Por lo tanto, el oro puede representar todo. Puede representar incluso la riqueza simbólica que era interesante para el mundo indígena. Entonces viene con una sed de oro terrible que el mundo indígena no lo entiende. Me dice, pero ¿por qué quieres? Es como que alguien viniera acá con sed de vestuario. Claro. ¿Por qué quieres algo que te hace ver más lindo? No lo entiendo. ¿Por qué quieres tantos zapatos? ¿Por qué te quieres tantos? Claro, pero el zapato o el oro para los españoles era el símbolo de su esfuerzo, el símbolo de la dominación, el símbolo de todo. Entonces, quien más acumulaba era el más importante. Claro, era un juego de acumulación. De la acumulación individual, claro. Que no existe tanto en el mundo indígena la acumulación individual. Bueno, y esto genera también un gran cataclismo cultural en el mundo indígena, que es el paso del reino de los loncos, digamos, del dominio de los jefes, de los caciques en español, para como las personas que gobernaban, al dominio de los toquis, de los jefes guerreros. O sea, la incorporación del ejército español militariza el mundo indígena también. Claro. Y lo más importante, le da una identidad. Y esa es la identidad que hoy día, a mi juicio, ha persistido durante 5 siglos y se llama identidad mapuche. Hoy. Pero al principio no tenían esta identidad. Ellos la forjan a través de la guerra contra los españoles y después contra la República. Claro. Bueno, te iba a preguntar por Diego de Almagro, pero quizás es mejor que nos saltemos a Diego de Almagro y pasemos directamente a Pedro de Valdivia. Un criminal también, Diego de Almagro, pero Pedro de Valdivia también. Sí, también. Hombres malos. Es verdad, hay que decirlo. No, Pedro de Valdivia tiene esto, digamos, lo que te estaba diciendo anteriormente de la sed de oro y la sed de fama es absolutamente el tipo cultural de Pedro de Valdivia. Claro, pero de alguna manera Pedro de Valdivia es más eficaz, ¿no? Que Diego de Almagro en su cruzada. Viene con mucho menos y viene en una posición mucho más precaria. Él es apenas teniente de Pizarro. Almagro venía con una concesión del rey de tierras. Va a ser el amo y señor. En cambio, Pedro de Valdivia viene con muy poca gente, tiene que lidiar políticamente con tanto tiene que parlamentar quechua, con el mundo quechua, con el mundo, llamémoslo ahora, con el mundo mapuche y con los propios españoles. Y él, curiosamente, en tu libro aparece, ¿no?, que logra hacer un acuerdo con Michimalonco, si no me equivoco. Claro, que y lo deja sentarse a las orillas del Mapocho. Claro, pero después se le da vueltas. Eso es lo que quiero que nos cuentes. Eso es lo que quiero que nos cuentes. Michimalonco no es nada de tonto, digamos, se da cuenta de lo que viene porque ya habían tenido la experiencia con Almagro, que había sido muy mala. Y Michimalonco es el primero que él se da cuenta de que esta cuestión de los españoles
una cosa que los va a matar. Es un mundo en el que no quiere vivir. Que después está muy reflejado en el, no sé si por lo menos lo pone Ercilla en La Araucana, que es cuando Fresia le entrega a Caupolicán el hijo. Es verdad, que lo pone escena... a sus pies. Y yo lo interpreto como que tiene que haber habido algo de verdad en eso para que lo ponga Ercilla, digamos, pero quiere decir que es el mundo de los españoles es un mundo en que los indígenas se niegan a vivir. Exacto. Prefieren morir. Y Michimalonco se da cuenta de esto. Y cuando empieza a detectar que la fuente de poder de Pedro de Valdivia, que es el Cusco, que es Pizarro, hay una guerra civil en el Cusco, se da vuelta y lo ataca. Hay un trabajo de inteligencia importante, ¿no? De saber qué es lo que está pasando en la sede del poder. Y el tipo astutamente, también aparece en tu libro, empiezan a cultivar menos, a plantar menos maíz. Esa es la estrategia que usan los clanes de la zona central y Pedro Valdivia se da cuenta de lo que está pasando también. Y eso también es interesante porque de alguna forma está relacionado con la figura de Inés de Suárez, claro, cortando las cabezas y claro, como que la historia oficial dice, bueno, En 1541 un año muy importante porque la idea original de Valdivia no es una matanza de indígenas, no tiene ningún sentido. Necesita el mundo indígena para poder vestirse, para poder comer. Exacto. Él quiere hacer lo mismo que habían hecho los incas, negociar y quedarse. De hecho, quiere quedarse como el sucesor, como heredero legítimo de los incas. Pero no le resulta. Va a haber un rechazo por parte del mundo indígena hacia el mundo español. Y ahí viene la idea de que ellos mismos se quieren matar de hambre para matar de hambre a los españoles. Exacto. Y es una estrategia bien curiosa, ¿no? Porque también se explica por qué los españoles quedan sitiados, en el fondo, en lo que nosotros conocemos como el Cerro Santa Lucía ahora. Claro. Puede que destruya Santiago, Michimalonco. Eso explícalo, por favor, porque sí, la destrucción no es total. Y los dejan sitiados y empieza esta estrategia de matarlos de hambre, en el fondo. Exactamente. Y ahí tú cuentas que los españoles se ven obligados a comer ratones. Claro, lo pasan muy mal por un par de años, digamos, hasta que lleguen refuerzos. Michimalonco ataca a Santiago el 11 de septiembre de 1541. Lo hace polvo, básicamente, quedan 2 o 3 casas arriba. Pedro de Valdivia no estaba. Se había ido al sur justamente a guerrear porque pensaba correctamente que venían también clanes del sur a apoyar a Michimalonco. Claro. Entonces no encuentra a Pedro de Valdivia. Y ahí el mito es que Inés de Suárez toma el liderazgo de los españoles y para... Degolla a los caciques, cuelga las cabezas, que es algo muy europeo. No estoy tan seguro que sea propio del mundo indígena, por lo tanto es probable que haya habido alguna especie de shock. Pero es una victoria del mundo indígena, no es una derrota. Entonces se van al Cerro Santa Lucía, donde habían construido un fuerte, y ahí se quedan, digamos, comiendo semillas y ratones. Claro, y eso se extiende por 2 o 3 años, ¿no? Claro, sí. Hasta que les llegan los refuerzos. Y también ahí se menciona, ¿no?, que hay un desplazamiento de los pueblos que habitaban en esta zona, se van al sur. Así es. Yo creo que es la primera gran inmigración que tenemos nosotros, es una cuestión muy terrible para ellos, porque tienen que dejar las tierras donde han vivido siempre, pero aplican la estrategia de nada para los españoles. Y también en previsión de lo que viene, que es la guerra total. Entonces unen fuerzas los clanes del norte y del sur. Que no tenemos registro de que hayan unido fuerzas después, ni antes de los quechos. Claro. Parece ser que es la primera vez. Y ahí empieza, como te decía yo, la idea de una identidad de un pueblo indígena versus varios clanes o varias tribus. Claro. Yo quiero hacer algo ahora. Vamos a hacer un salto en el tiempo. Dale. ¿Qué es lo que permite tu libro? Una de las gracias de tu libro es que nos permite hacer estos saltos en el tiempo y nos vamos a ir de estas primeras batallas, ¿no? Sí. Entre mapuches y españoles. Nos vamos a ir al último capítulo de tu libro. Ya. Frutos del neoliberalismo. Ajá. Los frutos del capitalismo. Del capitalismo, sí. Bueno, también porque siento que es necesario un poco decir que una de las cualidades que yo encontré en Breve Historia de Chile era que junto con irte muy muy atrás en el tiempo, te viniste muy al presente, ¿no? a la historia reciente de nuestro país. Y quisiera preguntarte por este capítulo y por la figura de Joaquín Lavín y el cambio que hay que tú observas muy agudamente en la derecha chilena,
Creo que es importante, porque ese capítulo se inicia, ¿no?, con Pinochet en Londres, con la elección entre Lavín y Lagos. Se inicia cuando Pinochet se para de la silla de ruedas al pie del avión. Pero ahí hay algo muy decidor, que es que la UDI, ¿no?, de alguna forma, o Lavín, muy astutamente lee que no puede seguir que bajo la sombra de Pinochet para ganar los votos, para ganar la elección. Cuéntanos un poco de eso. Creo que una tesis que en realidad que viene de ahí de estar, me parece que es de Chuañant y de Pato Navia, que dice que se dan cuenta que, bueno, el tope del éxito electoral que pueda tener la derecha en 1999 era lo que había ocurrido en el 88, es decir, 43% Pinochet, 43% del sí. Claro. Y nunca iban a ganar una elección con eso. Por lo tanto, Londres más ese convencimiento es el principio del fin político de Pinochet. Y quien hace ese ejercicio es Joaquín Lavín. Es la primera candidatura exitosa de la derecha. A mí me parece que esa es una candidatura muy importante. Del cambio, ¿no? Es una candidatura con características nuevas, es una candidatura popular de derecha, una cosa que no existía un poquito desde Carlos Ibáñez, con la escoba. Se introduce esta variable de solucionar los problemas reales de la gente. Claro, es una despolitización de la idea de la campaña, incluso, que es una campaña de, no sé, pues de poner semáforos, qué sé yo, de cosas así súper concretas y chicas, por decirlo de alguna manera. Claro. No es la alta política. Y ahí había terreno fértil, y eso se da cuenta Lavín y no se da cuenta Lagos, y casi pierde Lagos. Eso, cuéntanos un poco de Lagos, ¿no? De este Lagos, el primer Lagos, ¿no? A ver, Lagos es yo creo que una figura que viene de un montón de figuras que pudieron, porque en la concertación, yo te diría, en los últimos años de Pinochet, ya cuando ya deciden ir por el plebiscito, y en el primer gobierno de Elwin hay una pugna soterrada entre figuras de la concertación por quién va a gobernar, digamos, y Lagos tiene la responsabilidad en un momento determinado de ser el primer socialista después de Allende. Entonces, ¿cómo se va a comportar este primer socialista después de Allende? Y se comporta de la misma manera que se había comportado Elwin y Frey, digamos. Cada uno quiere añadir un rasgo distinto al proceso modernizador del país, de partida aceptando que el sistema es un sistema globalizado capitalista, manteniendo las características de protección social que son muy fuertes en Frei Montalva, sobre todo, en Frei Ruiz-Tagle, perdón, sobre todo, y Lagos le añade la cuestión del Estado como socio. Exacto. Como socio de los privados con la política de concesiones, que es como su estrella ideológica, digamos. Entonces, pero eso viene después de darse cuenta que digamos, hablando de política, casi pierde. Exacto, tú lo dices, y que la primera estrategia de Lagos había sido ofrecer continuidad. En un periodo de crisis económica, no vendía mucho, no era muy atractivo. No me acuerdo cuál era el eslogan, pero era horrible, era como Chile mejor, una cosa así, como, una cosa como, ya, ok, llegamos igual, ese era no, estoy leseando, pero era como la idea. Y fue algo así súper estrecho, fue como 48-7 contra 48. No, sí, Lavín pierde por no sé cuánto, como 30.000 votos. Claro. Sí. La primera vuelta, por la segunda se suman los votos de Gladys Marín. Siempre, claro. Pero la derecha de alguna manera en ese tiempo sabía que eso siempre iba a pasar, o sea, se iba a sumar la izquierda extraparlamentaria. Lo que se conocía como extraparlamentaria, nunca iba a votar por la derecha. Por lo tanto, siempre iban a perder. Pero el desafío era la primera vuelta, sin duda. Y cómo marcaban fuerza en la primera vuelta, y fuerza popular, que era lo que a la izquierda siempre no quería. Hay otro antecedente, fíjate, porque ahora estoy con otro proyecto, te lo puedo contar después, de cómo la izquierda ha habido, yo creo que fue esa vez, y es parecido a lo que le pasó después de la elección de Frei Montalva, justamente, que la democracia cristiana del 64, entre comillas, le quita votos que deberían ser de la izquierda, que es el voto popular. En el 64 la izquierda quedó destrozada por este hecho, digamos, pero ¿cómo? El pueblo está confundido, qué sé yo. Y se demoraron mucho en entender cuáles habían sido las razones, y tuvieron una serie de crisis internas de cuánto tenían que abrirse a los sectores progresistas, qué sé yo. Y aquí, bueno, era la derecha quitándole el voto popular. UDI popular. La UDI popular, que no es tan raro, ¿ah? Porque Ibáñez del Campo el 52 fue lo mismo. Claro. Fue exactamente lo mismo. Es una mezcla de derecha con tintes socialistas que tiene un gran acervo, digamos, en términos de votaciones históricamente. Es interesante porque
se nos acaba el tiempo, pero hay que decir que Lavín, con el tema del edificio ahora, de la vivienda social, está retomando ese camino, se está nuevamente abriendo paso. Yo creo realmente que nunca lo abandonó. Es un hombre muy inteligente, sí. Alfredo, nos queda mucho paño que cortar. Yo te quiero dejar invitado desde ya a nuevos episodios de La Hora del Museo, ya sea con un nuevo libro o quizás vamos a revisar otras historias de breve historia de Chile. Nos queda poquito tiempo, me voy a despedir. Quiero agradecer a Daniel Cuevas, que estuvo en los controles, y vamos a escuchar la última canción de esta mañana. Esto es Si se acaba, Prehistóricos. Más lento. La Hora del Museo. Un viaje por la historia, el patrimonio, el arte y la cultura. El Museo Histórico Nacional y Luis Cruz te esperan de lunes a viernes a las 11 horas con nuevos capítulos de nuestra historia.